A veces, los actos de bondad más pequeños dan lugar a los milagros más grandes. En una calle embarrada de un pueblo de montaña en decadencia, una mujer de unos 50 años ve lo que otros pasan por alto, un pequeño burro que nadie quiere. Los lugareños se ríen cuando ella paga 50 céntimos por la criatura escuálida, llamándola tonta por preocuparse por los animales abandonados. Ella lo lleva al bosque, con el único deseo de darle un hogar seguro. Pero este pequeño burro tiene un don inusual. Conoce caminos a través de las montañas que ningún mapa ha mostrado jamás. Día tras día la guía a lugares olvidados hace tiempo, donde los secretos han estado esperando en silencio. Lo que comienza como simple compasión se convierte en algo extraordinario. La mujer que antes era objeto de burlas por parte de sus vecinos está a punto de descubrir tesoros más allá de lo imaginable. Pero, ¿qué antiguo misterio podría saber un burro de 50 centavos que lo cambiaría todo? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Dorothy Camden siempre había creído que los momentos más significativos de la vida venían envueltos en los paquetes más sencillos. De pie en el estrecho corral detrás de la tienda de piensos de Miller, observando al pequeño burro marrón acurrucado contra los listones de madera, sintió ese familiar tirón en el pecho, la misma sensación que la había llevado a rescatar a innumerables animales abandonados a lo largo de los años. El burro no podía pesar más de 90 kilos. Se le veían las costillas bajo un pelaje apagado por el abandono, y tenía las orejas caídas hacia adelante, como si el peso del mundo descansara sobre sus estrechos hombros. Cuando Dorothy extendió su mano curtida a través de la valla, él levantó la cabeza con cautelosa esperanza. Ojos oscuros que reflejaban una inteligencia que parecía demasiado profunda para una criatura tan pequeña. «Nadie va a comprar a ese renacuajo», gritó Jake Miller desde detrás del mostrador. Su voz transmitía la resignación cansada de un hombre que había visto demasiadas temporadas difíciles. «Lleva aquí 3 semanas, comiendo más de lo que vale». Dorothy había bajado en coche desde su cabaña específicamente para recoger comida para sus gallinas, no para adoptar otra boca que alimentar. A sus 54 años, vivía con un presupuesto ajustado, estirando al máximo el modesto seguro de vida de su difunto marido y sus ocasionales trabajos como consultora autónoma. Frank llevaba 3 años muerto, y ella se había acostumbrado al tranquilo ritmo de la vida en la montaña. Solo ella, las gallinas y la interminable naturaleza salvaje que rodeaba su pequeña granja. Pero había algo en este burro que le hablaba en un lenguaje más profundo que las palabras. Frank lo habría entendido. Durante sus 27 años de matrimonio, él nunca había cuestionado su tendencia a llevar a casa animales heridos. Geólogo de formación y alma gentil por naturaleza, él la había ayudado a cuidar de innumerables animales hasta que se recuperaran en su pequeño granero. Él había sido quien construyó el gallinero ampliado cuando ella rescató a una docena de gallinas de una granja en quiebra. Había sido él quien había fabricado una férula para el gato de 3 patas que aún merodeaba por su propiedad. Y había sido él quien había pagado discretamente las facturas del veterinario sin hacerla sentir culpable. Al recordar el gasto, el recuerdo de las manos callosas de Frank, sosteniendo con delicadeza a un gorrión herido, hizo que a Dorothy se le llenaran los ojos de lágrimas. Murió en un accidente minero, un derrumbe en la mina de cobre donde trabajaba como inspector de seguridad. No se le escapaba la ironía de que un hombre que había dedicado su carrera a prevenir este tipo de accidentes hubiera sido víctima del mismo peligro que intentaba eliminar. La indemnización había sido modesta, suficiente para pagar su cabaña y dejarle un pequeño colchón, pero no lo suficiente para grandes gestos o rescates costosos. Sin embargo, allí estaba ella, rebuscando en su gastado bolso de cuero los 50 centavos que Jake le pedía. ¿Estás segura de esto, Dorothy? La voz de Jake se había suavizado, perdiendo su tono anterior. Conocía a Frank, había ido al colegio con él y comprendía la soledad que podía llevar a una persona a tomar decisiones poco prácticas. Es muy pequeño. Puede que ni siquiera esté sano. Dorothy contó 2 monedas de 25 centavos, con la superficie desgastada por innumerables transacciones. Esas monedas le habían comprado una barra de pan justo ayer, pero algo en los ojos del burro le decía que sería mejor gastarlas aquí. A veces,
Las cosas más pequeñas tienen los corazones más grandes, dijo, colocando las monedas en la palma de Jake. La transacción le pareció trascendental a pesar de su simplicidad. Jake abrió el corral y el burro salió con cuidadosa dignidad, como si entendiera que su vida acababa de dar un giro significativo. Dorothy había traído una cuerda de plomo, con la esperanza de que su instinto no la fallara. El burro aceptó el cabestro sin protestar, permaneciendo completamente quieto mientras ella ajustaba las correas alrededor de su delicada cabeza. ¿Cómo vas a llamarlo?, preguntó Jake, sin poder ocultar del todo su curiosidad tras su apariencia ruda. Dorothy observó los inteligentes ojos del burro y notó que parecían enfocarse en algo más allá de su entorno inmediato, como si pudiera ver caminos que permanecían invisibles para ella. Buster, decidió. Me parece un luchador. El camino de vuelta a su camioneta le permitió vislumbrar por primera vez la naturaleza inusual de Buster. En lugar de seguirla obedientemente, caminaba a su lado con pasos decididos, deteniéndose de vez en cuando para examinar rocas o formaciones geológicas que Dorothy habría pasado por alto. Cuando llegaron a su vieja camioneta Ford, Buster entró en el remolque sin dudarlo, acomodándose con la confianza de un viajero experimentado. El trayecto por la sinuosa carretera de montaña hasta su cabaña le dio tiempo a Dorothy para preguntarse en qué se había metido. Los diarios geológicos de Frank estaban esparcidos por el asiento del copiloto, gruesos cuadernos llenos de sus cuidadosas observaciones sobre depósitos minerales, formaciones rocosas y la historia geológica de sus queridas montañas. Últimamente los había estado leyendo, tratando de sentirse más cerca de él, tratando de comprender el paisaje que le había quitado la vida, pero que también había moldeado su felicidad. Los diarios revelaban el profundo respeto de Frank por la tierra. Sus notas no eran solo observaciones científicas, sino descripciones casi poéticas de cómo el agua había esculpido los cañones a lo largo de milenios, cómo la presión y el tiempo habían transformado minerales simples en piedras preciosas, cómo las montañas guardaban secretos que tardarían toda una vida en descubrirse. Al leer sus palabras, Dorothy sintió que veía el paisaje a través de sus ojos. Cada formación rocosa contaba una historia. Cada lecho de arroyo guardaba pistas sobre procesos antiguos. Su cabaña se encontraba en 40 acres de bosque mixto y prados. La compraron hace décadas, cuando la tierra era asequible y sus sueños eran grandes. Frank la había construido casi en su totalidad él mismo, añadiendo habitaciones a medida que sus necesidades cambiaban, fabricando estanterías a medida para sus colecciones de rocas y los libros de ella. La propiedad lindeaba con un bosque nacional, lo que proporcionaba infinitas rutas de senderismo y el tipo de soledad que los habitantes de la ciudad pagaban miles de dólares por experimentar durante una semana. Buster salió de la caravana y de inmediato comenzó a explorar su nuevo hogar con minuciosidad sistemática. Dorothy lo observó investigar el gallinero, el pequeño granero y el huerto con la concentración de un topógrafo que traza un nuevo territorio. Las gallinas, acostumbradas a recibir la visita de diversos animales a lo largo de los años, lo miraron con leve interés antes de volver a su eterna búsqueda de insectos y semillas. Lo que más le llamó la atención a Dorothy fue cómo se movía Buster por el paisaje. Mientras que sus anteriores rescates habían necesitado tiempo para adaptarse, explorando su nuevo entorno con los pasos vacilantes de criaturas desplazadas, Buster se movía como si fuera de allí. Más aún, se movía como si supiera a dónde iba. Esa tarde, mientras Dorothy estaba sentada en el porche delantero, con una taza de té y uno de los diarios de Frank, observó a Buster pastando en el prado de abajo. El sol poniente pintaba las montañas con tonos ámbar y rosa, los mismos colores que la habían atraído a ella y a Frank a este lugar hacía tantos años. A lo lejos, los picos de la cordillera Sangre de Cristo se alzaban como antiguos centinelas. Guardando sus secretos, Buster levantó la cabeza de la hierba y la miró directamente. Esos ojos oscuros reflejaban algo que le hizo saltar el corazón. Por un momento, habría jurado que veía la suave sonrisa de Frank en la expresión del burro. Esa misma paciencia y sabiduría que habían convertido a su marido en un observador tan dotado del mundo natural. Las montañas parecían susurrar su aprobación en la brisa del atardecer, y Dorothy sintió una emoción que no había experimentado desde la muerte de Frank.
Decidió que al día siguiente llevaría a Buster a explorar los senderos que tan bien conocían. No tenía forma de saber que esa simple decisión cambiaría todo lo que creía saber sobre la tierra que llamaba su hogar. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido, Dorothy cerró el diario de Frank y entró en casa, sintiéndose más esperanzada de lo que se había sentido en meses. En la pradera, Buster seguía pastando, pero su atención parecía centrada en algo mucho más allá de la hierba a sus pies, algo oculto en las montañas que los rodeaban. Esperando pacientemente el momento adecuado para revelarse, el aire de la mañana traía la fresca promesa del otoño, cuando Dorothy enganchó la cuerda al cabestro de Buster para su primera aventura juntos. Había preparado poco equipaje, solo agua, frutos secos y uno de los diarios geológicos de Frank, por si encontraban algo interesante. El peso familiar de su pequeña mochila le resultaba reconfortante mientras se disponían a lo que ella suponía que sería una suave introducción a los senderos de montaña. Pero Buster tenía otros planes. En lugar de seguir el camino trillado que llevaba a Eagle's Rest, una ruta moderada que Dorothy había recorrido innumerables veces con Frank, Buster se desvió hacia un sendero apenas visible que se ramificaba a través de densos bosques de álamos. Dorothy había notado antes ese tenue rastro, pero nunca se había molestado en explorarlo. Parecía que se desvanecería después de unos cientos de metros, sin llevar a ningún lugar en particular. «Vamos, Buster», le dijo suavemente, tirando de la cuerda hacia el sendero principal. «Empecemos con algo más fácil». Pero Buster plantó sus pequeñas pezuñas con sorprendente determinación, con las orejas hacia adelante y alerta, concentrado en algo que Dorothy no podía ver ni oír. Cuando volvió a intentar guiarlo hacia el camino familiar, él retrocedió unos pasos y la miró con tanta claridad que ella se echó a reír a pesar de su frustración. «¿De verdad quieres ir por ahí, verdad?» Su respuesta fue dar un paso deliberado hacia el sendero de los ciervos, deteniéndose para mirarla como diciendo, «¿Vienes o no?». Dorothy había aprendido a lo largo de los años a confiar en los instintos animales. Frank solía bromear diciendo que los animales sabían cosas que los humanos habían olvidado cómo percibir. En contra de su mejor criterio, siguió a Buster entre los álamos, esperando dar media vuelta en cuestión de minutos cuando el sendero desapareciera inevitablemente. Pero el sendero no desapareció. Más bien al contrario, se hizo más definido a medida que subían, serpenteando entre rocas de granito y a través de prados que Dorothy nunca había visto, a pesar de llevar más de 2 décadas viviendo allí. El camino mostraba signos de uso antiguo, desgastado en algunos lugares, con piedras cuidadosamente colocadas que parecían demasiado deliberadas para ser naturales. Una hora después de comenzar su inesperado viaje, llegaron a una cresta rocosa que Dorothy no reconocía. La vista era espectacular, ofreciendo perspectivas de los picos circundantes que ningún sendero oficial proporcionaba. Pero lo que capturó su atención no fue el paisaje. Fue la pila de piedras cuidadosamente construida que se erigía como un monumento en miniatura en el punto más alto de la cresta. Dorothy había visto muchas latas de sendero antes, las pilas de rocas que los excursionistas construían para marcar los caminos o conmemorar su paso. Esto era diferente. Las piedras estaban desgastadas y pulidas, claramente mucho más antiguas que las marcas de senderos casuales. Habían sido seleccionadas por su tamaño y color, y encajadas con una precisión que denotaba un propósito deliberado más que una construcción espontánea. Buster se dirigió directamente a la pila y se detuvo, bajando la cabeza como si estuviera rindiendo homenaje a algo sagrado. Dorothy siguió su formación geológica y analizó automáticamente las piedras. No eran locales. Había al menos 3 tipos diferentes de roca, incluida una que parecía cuarcita y que debía de proceder de kilómetros de distancia. Alguien había transportado estas piedras hasta allí con una intención específica. «¿Qué opinas, Frank?», susurró al viento, un hábito que había desarrollado desde su muerte. «¿Qué pensarías de esto?». Como si fuera una respuesta, una ráfaga repentina esparció las hojas de álamo alrededor de la lata, y Dorothy notó algo que le aceleró el corazón. Parcialmente oculta bajo décadas de residuos forestales acumulados, había una piedra plana con lo que parecían marcas talladas. Se arrodilló con cuidado, quitando la suciedad y las agujas de pino,
con la reverencia de un arqueólogo que descubre artefactos antiguos. Las marcas eran tenues, pero definitivamente artificiales, no arañazos aleatorios, sino símbolos deliberados tallados en la superficie de la piedra. Parecían flechas o indicadores de dirección, apuntando hacia lo más profundo del bosque. Dorothy abrió el diario de Frank y comparó los símbolos desconocidos con sus detallados bocetos de formaciones geológicas e indicadores minerales. Nada coincidía exactamente, pero algo en la precisión de los grabados le recordó las marcas de topógrafo que Frank le había enseñado a reconocer, el tipo de indicadores que se utilizaban en las explotaciones mineras para marcar concesiones y límites. El sol de la tarde se filtraba a través de los árboles, creando patrones de luz y sombra que parecían resaltar las flechas talladas. Dorothy se encontró estudiando el paisaje en la dirección que señalaban, fijándose en detalles que habría pasado por alto sin este nuevo enfoque. Allí, otra cresta apenas visible a través de los árboles, y allí, lo que podría ser otro montón de piedras, demasiado lejos para estar segura, pero situado exactamente donde las flechas parecían indicar. Buster la observaba con inteligente paciencia, como si comprendiera la importancia de su descubrimiento y esperara a que ella llegara a la misma conclusión que él ya había sacado. Cuando ella finalmente se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas, él ya estaba mirando en la dirección indicada por las flechas. «¿Sabías que esto estaban aquí, verdad?», le preguntó ella. «De alguna manera sabías exactamente dónde traerme». El camino de vuelta a la cabaña se sintió diferente, cargado de posibilidades y preguntas que no tenían respuestas fáciles. La mente de Dorothy se llenó de teorías y explicaciones, cada una más intrigante que la anterior. ¿Quién había construido eso, Ken? ¿Cuándo y por qué Buster parecía saber exactamente dónde estaba? Esa noche, extendió los estudios geológicos de Frank sobre la mesa de la cocina, buscando cualquier referencia a la cresta que habían visitado. Los mapas topográficos oficiales mostraban la zona como un territorio salvaje e inexplorado, pero las notas personales de Frank eran más detalladas. En los márgenes de un estudio de 1998, encontró una anotación apenas legible: formaciones rocosas anómalas. Investigar más a fondo. Esas palabras le provocaron un escalofrío. Frank sabía que había algo inusual en esa zona, pero aparentemente nunca había seguido investigando su observación. La vida se había interpuesto. Las exigencias del trabajo, las obligaciones familiares, las responsabilidades rutinarias que llenan los años sin que nos demos cuenta. Ahora, 25 años después, un burro de 50 centavos la había llevado directamente a lo que Frank había notado, pero nunca había tenido tiempo de explorar. Dorothy se quedó despierta hasta tarde esa noche, revisando cada diario, cada mapa, cada boceto que Frank había hecho de las montañas circundantes. Cuanto más leía, más convencida estaba de que el queje era solo el comienzo, un indicador que apuntaba hacia algo más grande y significativo. Los conocimientos geológicos de Frank, combinados con su creciente entusiasmo, le pintaron un panorama de posibilidades que le impidió dormir. Fuera de su ventana, Buster permanecía quieto en la pradera iluminada por la luna, su silueta oscura contra la hierba plateada. Incluso desde esa distancia, Dorothy podía ver que estaba mirando hacia las montañas, alerta y vigilante, como si pudiera sentir cosas que se movían en la oscuridad y que permanecían invisibles para la percepción humana. Mañana, decidió, seguirían esas flechas donde quiera que les llevaran. Frank habría querido que ella investigara, que persiguiera el misterio que él había observado, pero que nunca resolvió. Y algo le decía que Buster no descansaría hasta que ella comprendiera lo que él la había llevado a encontrar. Las montañas guardaban sus secretos en la oscuridad, pero Dorothy estaba segura de que el amanecer traería consigo el comienzo de descubrimientos que cambiarían todo lo que ella pensaba. Conocía bien la naturaleza salvaje que consideraba su hogar. El trayecto hasta el juzgado del condado de Millbrook le pareció diferente esta vez, cargado de propósito en lugar de rutina. Dorothy había hecho este viaje docenas de veces a lo largo de los años, pagando impuestos sobre la propiedad, renovando permisos, ocupándose del papeleo mundano que conllevaba la vida en la montaña. Pero hoy llevaba consigo los diarios de Frank y la creciente convicción de que el descubrimiento del día anterior era solo el comienzo de algo mucho más grande.
Martha Hendricks había trabajado en la oficina de registros del condado durante 37 años, y su memoria institucional era legendaria entre los lugareños. Si alguien sabía algo sobre estudios históricos o concesiones mineras en la zona de Dorothy, esa era Martha. La anciana levantó la vista de sus archivos con auténtico placer cuando Dorothy se acercó al mostrador. Bueno, Dorothy Camden, hacía meses que no te veía por aquí. ¿Cómo te las arreglas allí arriba sola? Me las arreglo bien, Martha. De hecho, espero que puedas ayudarme con una investigación. Estoy tratando de rastrear el historial de estudios topográficos de la zona que rodea mi propiedad, concretamente las secciones de terreno silvestre que lindan con los terrenos forestales nacionales. Los ojos de Martha se iluminaron con interés. La investigación histórica es mi tipo de trabajo favorito, mucho más interesante que tramitar permisos de construcción todo el día. ¿Qué es exactamente lo que buscas? Dorothy extendió uno de los mapas topográficos de Frank sobre el mostrador y señaló la cresta donde había encontrado la lata. En esta zona, ayer encontré unos viejos marcadores, latas de piedra y símbolos tallados que parecen indicadores topográficos. Frank tomó notas sobre formaciones rocosas inusuales en esa zona, pero me gustaría saber si alguien presentó alguna vez reclamaciones oficiales o realizó estudios geológicos allí. Dame unos minutos, dijo Martha, desapareciendo en el laberinto de archivadores que cubrían la pared del fondo. Tenemos registros topográficos que se remontan a la época territorial, aunque algunos de los más antiguos están en muy mal estado. Mientras Martha buscaba, Dorothy estudió los demás mapas y documentos que había en la oficina. Millbrook había sido una próspera ciudad minera en las décadas de 1920 y 1930, pero la mayoría de las operaciones se habían centrado en la extracción de cobre y plata en los valles, no en las zonas silvestres de mayor altitud donde ella había encontrado la lata. Martha regresó con una caja de cartón y varios documentos enrollados, con expresión emocionada. Has dado con algo interesante, Dorothy. Mira esto. Un estudio geológico de 1932, presentado por un prospector llamado Jake Morrison. El área de estudio incluye exactamente la sección sobre la que estás preguntando. El mapa del estudio estaba dañado por el agua y era frágil, pero Dorothy pudo distinguir las cuidadosas anotaciones y los marcadores de elevación. Morrison había sido minucioso, documentando no solo el potencial mineral, sino también las características topográficas, las fuentes de agua y las rutas de acceso. Lo más intrigante era que su mapa mostraba la ubicación exacta de la piedra que Dorothy había descubierto, marcada con la anotación «Marcador de sendero número 1». «Marcador de sendero número 1», repitió Dorothy. «Eso implica que había otros». «Eso es lo que pensaba», coincidió Martha. «Y mira esto». Morrison presentó una solicitud de concesión minera que abarcaba casi 200 acres en esa zona. Pero aquí viene lo interesante. La concesión fue abandonada después de solo 6 meses, y Morrison desapareció ese invierno. Según la tradición local, se volvió loco por el aislamiento, pero algunos creían que había encontrado algo importante y lo mantenía en secreto. El pulso de Dorothy se aceleró mientras estudiaba los detallados dibujos de Morrison. El hombre tenía claramente una buena educación, posiblemente como topógrafo o geólogo. Sus bocetos mostraban formaciones rocosas e indicadores minerales con una precisión que Frank habría admirado. Pero también había anotaciones extrañas, referencias a dinero protegido y a la preservación del medio ambiente que parecían inusuales para una operación minera típica. ¿Presentó Morrison algún informe de análisis? ¿Alguna documentación de lo que encontró? Martha sacó una carpeta de Manila. Esto es todo lo que tenemos. Morrison era muy reservado sobre su trabajo, pero presentó un informe preliminar al registro minero. Ha estado en nuestros archivos durante 90 años. El informe de Asaya hizo temblar las manos de Dorothy. Morrison había presentado todas las muestras que mostraban un contenido de oro excepcionalmente alto, no solo trazas, sino concentraciones que indicarían un depósito significativo. El valor estimado calculado en 1932 era lo suficientemente sustancial como para hacer rico a cualquier buscador de oro. ¿Por qué abandonaría una concesión tan valiosa? Dorothy se lo preguntó en voz alta. Ahí es donde el misterio se vuelve interesante, dijo Martha, bajando la voz como si compartiera un secreto confidencial.
Mi abuela trabajaba aquí en aquella época y siempre decía que Morrison era diferente a los demás buscadores. Parecía más interesado en proteger la tierra que en explotarla. Algunas personas pensaban que estaba loco, pero mi abuela creía que tenía principios que entraban en conflicto con el enriquecimiento rápido. Dorothy fotografió todos los documentos con su teléfono, asegurándose de capturar los detallados mapas y bocetos de Morrison. Cuanto más aprendía sobre el misterioso buscador, más resonaba su historia con sus propios valores. Frank siempre le había enseñado que las montañas merecían respeto, no solo explotación. ¿Hay alguna forma de determinar si la concesión de Morrison sigue siendo legalmente válida? Martha consultó otro libro de contabilidad. Las concesiones abandonadas durante más de 90 días pasan automáticamente a ser de dominio público, a menos que se sigan procedimientos específicos de renovación. Morrison nunca presentó renovaciones, por lo que, técnicamente, la tierra está disponible para nuevas concesiones, pero ahora se encuentra en su mayor parte dentro de los límites del bosque nacional, lo que complica las cosas. Mientras subía de nuevo por la montaña, la mente de Dorothy se llenó de posibilidades y preguntas. Morrison había encontrado claramente algo valioso en 1932, pero su decisión de abandonar la reclamación sugería motivaciones más allá del simple beneficio económico. Sus referencias a la preservación del medio ambiente se adelantaban décadas a su tiempo. El tipo de ética conservacionista, con visión de futuro, que no se generalizaría hasta la década de 1970. Lo más intrigante era cómo las marcas de Morrison coincidían perfectamente con la navegación instintiva de Buster. Podía ser una mera coincidencia que un burro de 50 centavos la hubiera llevado directamente a un misterio de 90 años. ¿O había algo más profundo en juego? ¿Algún tipo de conocimiento heredado transmitido a través de generaciones de animales que habían trabajado en estas montañas? De vuelta en la cabaña, Dorothy extendió los mapas de Morrison junto a los estudios geológicos de Frank, buscando conexiones y patrones. Las similitudes eran sorprendentes. Ambos hombres habían observado las mismas anomalías geológicas, los mismos indicadores minerales, las mismas formaciones rocosas inusuales. Frank había estado a punto de descubrir lo que Morrison había encontrado décadas antes. Mientras las sombras de la tarde se alargaban sobre la mesa de su cocina, Dorothy tomó una decisión que le habría parecido imposible solo unos días antes. Al día siguiente volvería a las montañas con un detector de metales y las herramientas de prospección adecuadas. Si Morrison había dejado un rastro de marcas que conducían a su descubrimiento, ella iba a seguir ese rastro hasta el final. Afuera, Buster pastaba tranquilamente en el prado, pero Dorothy notó que no dejaba de levantar la cabeza para mirar hacia los picos lejanos, como si pudiera sentir que algo le llamaba desde la naturaleza, algo que había estado esperando pacientemente durante casi un siglo a que alguien digno de sus secretos lo encontrara. El detector de metales de Dorothy había estado acumulando polvo en el granero desde la muerte de Frank. Él lo había comprado años atrás, durante una breve etapa de entusiasmo por la prospección, cuando los precios del oro estaban subiendo y la jubilación parecía más incierta que ahora. Ella había olvidado lo pesado que era el aparato hasta que se lo colgó al hombro junto a su mochila de senderismo, preparándose para lo que parecía la expedición más importante de su vida. Buster esperó pacientemente mientras ella ajustaba las correas y revisaba el equipo, pero su lenguaje corporal transmitía urgencia. Las orejas hacia adelante, el peso desplazado hacia la montaña. Cada línea de su pequeño cuerpo se centraba en el sendero invisible. Solo él parecía entenderlo. Cuando ella finalmente enganchó la cuerda de plomo a su cabestro, él se dirigió inmediatamente hacia el mismo sendero de ciervos que los había llevado al primer kilómetro. La niebla matinal se aferraba a los bosques de álamos mientras subían, creando una atmósfera casi mística que parecía apropiada para su misión. Dorothy se encontró caminando de forma diferente ese día, prestando atención a detalles que antes había pasado por alto, como la disposición de ciertas rocas, las sutiles variaciones en la vegetación que podían indicar diferentes condiciones del suelo, los lugares donde el agua había tallado patrones inusuales en el paisaje. Una hora después de comenzar la caminata, Buster la alejó de la ruta del día anterior, siguiendo lo que parecía ser un sendero aún más difuso a través de la densa maleza.
La confianza de Dorothy vaciló cuando las ramas se engancharon en su ropa y el camino pareció desaparecer por completo. Pero Buster se movía con tal seguridad que ella se obligó a confiar en su criterio. Llegaron a un pequeño claro que ella nunca había visto antes, dominado por una enorme roca de granito que se erigía como un monumento natural. Buster caminó directamente hasta la base de la roca y se detuvo mirando a Dorothy con una expectativa inequívoca. «Es aquí, ¿verdad?», le preguntó. «Esto es lo que querías mostrarme». Activó el detector de metales y comenzó a barrer sistemáticamente la base de la roca. Casi de inmediato, el dispositivo comenzó a pitar con intensidad creciente. El corazón de Dorothy se aceleró mientras reducía la señal a un punto donde el granito se encontraba con el suelo del bosque, parcialmente oculto por décadas de agujas de pino y residuos orgánicos acumulados. Arrodillándose con cuidado, comenzó a retirar los residuos naturales. A unos 15 centímetros de profundidad, sus dedos encontraron algo duro y metálico. Trabajando con paciencia, desenterró una batea de oro abollada pero intacta, del tipo que los buscadores de oro habían utilizado durante más de un siglo. La batea era vieja, su superficie estaba oscurecida por el tiempo y las inclemencias meteorológicas, pero estaba claramente bien hecha y cuidadosamente conservada. «Dios mío», susurró Dorothy, acunando la batea como si fuera un artefacto precioso. «Buster, esto pertenecía a Morrison, ¿verdad?». El detector de metales siguió pitando mientras ella ampliaba su búsqueda. En una hora, había descubierto un pequeño alijo de herramientas de prospección, un pico, un tamiz, varios recipientes de muestras y, lo más notable, una bolsa impermeable que contenía lo que parecían ser mapas y documentos. A Dorothy le temblaban las manos mientras extraía con cuidado el contenido de la bolsa. Morrison se había preparado para la posibilidad de que alguien siguiera sus huellas. Los papeles incluían bocetos detallados del terreno circundante con flechas que indicaban la dirección hacia los siguientes marcadores. Y, lo más intrigante, una carta escrita con letra cuidadosa en un papel que de alguna manera había sobrevivido 9 décadas en la naturaleza. La carta comenzaba dirigiéndose a quien siguiera los marcadores. «Sepa que camina tras los pasos de alguien que amaba esta tierra más que al oro mismo. El tesoro que buscas es real, pero la verdadera riqueza reside en comprender por qué debe protegerse en lugar de saquearse». La carta de Morrison continuaba con instrucciones específicas para encontrar el siguiente marcador, pero también con advertencias sobre la responsabilidad que conlleva el conocimiento. Escribió sobre el conflicto entre el beneficio inmediato y la gestión a largo plazo, sobre la necesidad de preservar la naturaleza para las generaciones futuras, sobre el peligro de permitir que la codicia destruya una belleza natural irreemplazable. «He visto lo que las operaciones mineras hacen a un país prístino», había escrito Morrison. «El tesoro que encontré podría hacer rico a un hombre, pero también podría destruir todo lo que he llegado a amar de estas montañas. Las pistas que dejo atrás son para alguien que comprenda la diferencia entre tener riqueza y ser digno de ella». Dorothy leyó la carta 2 veces, y cada palabra resonaba en su creciente comprensión de lo que había descubierto. No se trataba solo de encontrar oro, se trataba de demostrar que era digna de un legado que Morrison había protegido durante casi un siglo. Mientras empaquetaba los artefactos, Dorothy notó que el comportamiento de Buster había cambiado. Sus orejas se movían constantemente, girando para captar sonidos que ella no podía oír. Cuando miró en la dirección de su atención, le pareció ver un movimiento entre los árboles, demasiado deliberado para ser un animal salvaje, demasiado lejano para identificarlo con claridad. El camino de vuelta a la cabaña fue diferente, marcado por una creciente sensación de que ya no estaban solos en la naturaleza. 2 veces, Dorothy oyó el sonido lejano de motores, quads o motocicletas en zonas donde no se permitían los vehículos motorizados cuando llegaron a una cresta con una vista clara del valle. Vio nubes de polvo a lo largo de algunas de las antiguas carreteras mineras que supuestamente no se habían utilizado en décadas. Esa noche, Dorothy llamó a su hermana Linda, que vivía en Denver, porque necesitaba compartir sus descubrimientos con alguien que comprendiera su importancia. Linda siempre había sido la más práctica, la contable que se ocupaba de hechos y cifras en lugar de sueños y posibilidades. «Dorothy, tienes que tener cuidado», le dijo Linda después de oír hablar de la batea y la carta de Morrison.
Si se corre la voz sobre los posibles yacimientos de oro, todos los cazadores de fortunas de Colorado invadirán tu propiedad. Pero Linda, no se trata de hacerse rica rápidamente. Morrison intentaba proteger algo importante. Eso es muy noble. Pero los buscadores de oro de 90 años no son los únicos interesados en el oro. Las explotaciones mineras modernas cuentan con equipos que pueden despojar toda una ladera de una montaña en cuestión de meses. Si realmente hay oro significativo allí arriba, necesitas protección legal antes de que se corra la voz. La conversación dejó a Dorothy con más preguntas que respuestas. ¿Cómo podía honrar la visión de Morrison sobre la administración responsable mientras se enfrentaba a la realidad moderna de los derechos mineros y las reclamaciones legales? ¿Cómo podía proteger la naturaleza que tanto amaba mientras perseguía el misterio que Buster la había llevado a descubrir? Al caer la noche sobre las montañas, Dorothy se sentó en su porche con la carta de Morrison y los diarios geológicos de Frank, tratando de elaborar un plan que satisfaciera tanto su curiosidad como su conciencia. En la pradera de abajo, Buster pastaba tranquilamente, pero ella notó que no dejaba de levantar la cabeza para mirar hacia las siluetas oscuras de los picos, como si pudiera sentir que algo se acercaba a través de la naturaleza, algo que pronto la obligaría a tomar decisiones para las que no estaba preparada. El siguiente viaje de Dorothy a Gord House le parecía urgente, de una forma que sus investigaciones anteriores no lo habían sido. La carta de Morrison proporcionaba las coordenadas del tercer marcador, pero también advertía sobre aquellos que destruirían por lucro lo que debía preservarse para la posteridad. Mientras extendía los nuevos documentos sobre el mostrador de Martha, Dorothy no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se le acababa el tiempo. «Has estado muy ocupada», observó Martha, examinando las fotografías de los artefactos de Morrison. «Esto es extraordinario, como abrir una cápsula del tiempo de la época de la depresión. Martha, necesito entender la situación legal. Si la reclamación de Morrison fue abandonada, ¿qué impediría que otra persona presentara una nueva reclamación sobre la misma tierra?» Martha sacó varias carpetas gruesas. Ahí es donde las cosas se complican. En 1932, la ley minera era mucho más simple. Presentar una reclamación, trabajar la tierra, mantener los límites. Pero las regulaciones modernas son completamente diferentes, especialmente en los terrenos del servicio forestal. Estudios de impacto ambiental, estudios de especies en peligro de extinción, evaluaciones de derechos de agua. El proceso puede llevar años, pero alguien podría presentar una reclamación. Por supuesto. De hecho, últimamente ha habido un aumento de la actividad. La empresa constructora de Rick Dalton ha presentado estudios preliminares para varias zonas de los alrededores. Oficialmente, buscan depósitos de grava para proyectos de carreteras, pero se rumorea que lo que realmente les interesa son los metales preciosos. Dorothy sintió un nudo en el estómago. Rick Dalton era conocido en todo el condado como un hombre que valoraba las ganancias por encima de todo lo demás. Su empresa tenía fama de completar proyectos de forma rápida y económica, sin importarle las consecuencias medioambientales. Si Dalton se enteraba del descubrimiento de Morrison, la naturaleza virgen se convertiría en una operación industrial en cuestión de meses. ¿Cuánto sabe Dalton sobre la antigua reclamación de Morrison? Es difícil de decir, pero ha estado haciendo preguntas. La semana pasada, solicitó copias de todos los estudios geológicos de la década de 1930. Tuve que proporcionárselas. Son registros públicos, pero no me gustó la forma en que estudió esos mapas. Martha sacó un expediente reciente. Mira esto. Dalton presentó una solicitud para la exploración de derechos mineros en casi 500 acres de terreno del servicio forestal. Los límites incluyen la línea de tu propiedad y se extienden hasta la zona en la que trabajaba Morrison. Dorothy estudió los mapas de Dalton con creciente alarma. El área de estudio que proponía abarcaba no solo la antigua concesión de Morrison, sino también la cresta donde ella había encontrado la primera lata y el claro donde Buster la había llevado hasta las herramientas enterradas. Si se aprobaba la solicitud de Dalton, tendría autoridad legal para llevar maquinaria pesada al bosque y realizar estudios exploratorios que podrían destruir para siempre el rastro que Morrison había ocultado cuidadosamente. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que se tramite su solicitud? Las revisiones del servicio forestal tardan entre 60 y 90 días.
Pero primero hay un periodo de comentarios públicos. Podrías presentar una objeción, pero necesitarías motivos, preocupaciones medioambientales, importancia arqueológica, algo sustancial. Dorothy salió del juzgado con copias de todos los documentos relevantes y una creciente sensación de urgencia. Morrison había pasado meses ocultando cuidadosamente su descubrimiento para protegerlo precisamente de este tipo de explotación industrial. Ahora, 90 años después, sus peores temores estaban a punto de hacerse realidad, a menos que ella encontrara la manera de detenerlos. El viaje de vuelta a su cabaña le llevó más tiempo de lo habitual porque no dejaba de mirar por el retrovisor. En 2 ocasiones vio la misma camioneta oscura siguiéndola a una distancia discreta, pero cuando giró hacia su camino privado, la camioneta siguió adelante sin reducir la velocidad. Aún así, algo en la sincronización le pareció demasiado conveniente para ser una coincidencia. Buster la esperaba junto a la verja cuando llegó, con un lenguaje corporal tenso y alerta. En lugar de su saludo habitual, se dirigió inmediatamente hacia su camioneta, presionando su nariz contra su mano con una urgencia inusual. Cuando ella intentó descargar sus materiales de investigación, él se interpuso en su camino, claramente agitado por algo. ¿Qué pasa, Buster? ¿Qué te pasa? Siguiendo su mirada hacia la cabaña, Dorothy se dio cuenta inmediatamente de lo que le había perturbado. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta. No mucho, solo lo suficiente para indicar que alguien había estado dentro. Ella siempre cerraba la puerta con llave al salir, un hábito que había desarrollado durante años de vivir sola en una zona aislada. El corazón de Dorothy latía con fuerza mientras se acercaba cautelosamente a la cabaña. La puerta no mostraba signos de haber sido forzada, pero el mecanismo de la cerradura parecía haber sido manipulado por manos expertas. En el interior, todo parecía normal a primera vista, pero la atención de Dorothy a los detalles reveló los sutiles signos de intrusión. Los libros se habían movido ligeramente en las estanterías y los papeles no estaban exactamente donde ella los había dejado. Las revistas geológicas de Frank estaban ordenadas de forma diferente. Alguien había registrado su casa con minuciosidad profesional, buscando algo específico y tratando de no ser descubierto. Pero, ¿qué podían estar buscando? La carta y los artefactos de Morrison estaban en su camioneta, y las revistas de Frank no contenían nada sobre yacimientos de oro o concesiones mineras. Entonces se dio cuenta de lo que faltaba. Los mapas topográficos que había extendido sobre la mesa de la cocina, los que mostraban los límites de la concesión de Morrison y los lugares donde había encontrado los artefactos, habían desaparecido. Quienquiera que hubiera entrado sabía exactamente lo que buscaba y solo se había llevado lo que necesitaba. A Dorothy le temblaban las manos mientras llamaba a la oficina del sheriff del condado, pero sabía que la respuesta sería previsible. No se habían robado objetos de valor, no había daños materiales evidentes, no había testigos en una zona donde los vecinos estaban a kilómetros de distancia. El ayudante del sheriff que finalmente llegó fue educado pero escéptico y sugirió que Dorothy podría simplemente haber extraviado los mapas o haberse olvidado de cerrar la puerta con llave. Mamá, recibimos llamadas como esta con bastante frecuencia de personas que viven solas en zonas remotas. A veces la gente se asusta sin que haya un motivo real para preocuparse. Quizás debería considerar instalar un sistema de seguridad. Después de que el ayudante del sheriff se marchara, Dorothy se sentó en el porche con Buster, tratando de dar sentido a lo que había sucedido. El momento no podía ser una coincidencia. Alguien sabía de su investigación, sabía del descubrimiento de Morrison y se estaba adelantando a su investigación. ¿Pero quién? ¿Y cómo se habían enterado tan rápido de sus actividades? Buster se apretó contra su pierna, ofreciéndole consuelo a su manera tranquila. Al mirar sus ojos inteligentes, Dorothy se dio cuenta de que su rescate de 50 centavos se había convertido en su aliado más valioso en una situación que se volvía más peligrosa por momentos. Decidió que al día siguiente seguirían siguiendo el rastro de Morrison, sin importar quién pudiera estar vigilándolos. Se lo debía a la memoria de Morrison, a la curiosidad científica de Frank y a la propia naturaleza salvaje para resolver este misterio. Pero primero, tenía que tomar precauciones. Dorothy trasladó los diarios que quedaban de Frank a una caja de seguridad en la ciudad, fotografió la carta
y los artefactos de Morrison desde múltiples ángulos y envió copias de todo a Linda, en Denver, con instrucciones de que se pusiera en contacto con las autoridades si le ocurría algo. Cuando la oscuridad se apoderó de las montañas, Dorothy comprobó 2 veces todas las cerraduras y corrió las cortinas. En el granero, preparó suministros de emergencia, comida, agua, equipo de acampada y los artefactos de Morrison por si tenían que marcharse rápidamente. Tenía la inquietante sensación de que su tranquila vida en la montaña estaba a punto de complicarse mucho más, y que el misterioso conocimiento de Buster podría ser lo único que se interpusiera entre el legado de Morrison y aquellos que lo destruirían por lucro. Dorothy se despertó antes del amanecer con el sonido urgente de los balidos de Buster, un sonido que nunca antes había oído de él. A través de la ventana de su dormitorio, podía ver su silueta en el prado, con la cabeza levantada y las orejas alerta, mirando hacia las montañas como un centinela, detectando el peligro que se acercaba. La oscuridad previa al amanecer parecía más densa de lo habitual, cargada de una tensión que le erizaba el vello de los brazos. Se vistió rápidamente y cogió su mochila de emergencia, confiando más en los instintos de Buster que en su propia mente racional. Afuera, el aire traía el rugido lejano de motores pesados, demasiado temprano para hacer trabajos legítimos del servicio forestal, demasiado coordinados para ser vehículos recreativos. Alguien estaba trasladando equipo por los viejos caminos mineros al amparo de la oscuridad. Buster se acercó a ella inmediatamente, presionando su nariz contra la palma de su mano en un gesto que se había convertido en su señal para comunicaciones urgentes. Cuando ella le enganchó la cuerda al cabestro, él no se dirigió hacia su sendero habitual, sino que la llevó directamente al denso bosque detrás de su cabaña, siguiendo lo que parecía ser un antiguo sendero de caza que ella nunca había notado. Subieron por la espesa maleza durante casi 1 hora antes de salir a un afloramiento rocoso que ofrecía una vista clara de los valles que se extendían debajo. Lo que Dorothy vio le heló la sangre. Una caravana de camiones y maquinaria pesada subía por la antigua carretera de la mina Esperanza. Bulldozers, excavadoras y lo que parecían equipos de perforación. Incluso en la tenue luz del amanecer, pudo ver el distintivo logotipo de Dalton Construction en las puertas de los vehículos. «No están esperando los permisos», le susurró Dorothy a Buster. «Están entrando mientras creen que nadie los ve». Desde ese punto estratégico, podía ver su destino, la cresta donde había encontrado la primera K de Morrison. La cuadrilla de Dalton se dirigía directamente al lugar marcado en el mapa que le habían robado de su cabaña. De alguna manera, habían relacionado su investigación con el descubrimiento de Morrison y habían decidido reclamarlo para ellos antes de que ella pudiera establecer ninguna protección legal. Buster tiró de la cuerda que lo ataba, desviando su atención del convoy hacia otra cosa. Siguiendo su mirada, Dorothy vio a un segundo grupo que se movía a pie por el bosque. 4 hombres vestidos con ropa de camuflaje que llevaban equipos de topografía y detectores de metales. Se acercaban al claro donde había encontrado las herramientas enterradas de Morrison con la precisión coordinada de los profesionales. Dorothy barajó rápidamente sus opciones. Podía volver a la cabaña y llamar al sheriff, pero para cuando alguien respondiera, el equipo de Dalton ya se habría instalado en el lugar con un equipo que tardaría días en retirarse. Podía intentar ponerse en contacto directamente con el servicio forestal, pero sus oficinas no abrirían hasta dentro de varias horas. Lo más frustrante era que no tenía ninguna base legal para detenerlos. La antigua concesión de Morrison había sido abandonada y sus propios descubrimientos se encontraban en terrenos públicos. Pero Buster parecía tener un plan completamente diferente. En lugar de regresar a la cabaña, comenzó a descender por el otro lado de la cresta, siguiendo lo que Dorothy poco a poco se dio cuenta de que era otra sección del sendero original de Morrison. El buscador de oro había sido minucioso en la planificación de su ruta, creando múltiples accesos a sus marcadores que permitirían el acceso incluso si los caminos principales estuvieran bloqueados. Llegaron al tercer marcador de Morrison justo cuando el cielo oriental comenzaba a mostrar los primeros indicios del amanecer. Esta lata era más grande que las demás, construida en una formación rocosa natural que proporcionaba tanto ocultación como una vista dominante del terreno circundante. Escondida entre las piedras,
Dorothy encontró otra bolsa impermeable que contenía los mapas más detallados de Morrison y lo que parecía ser su última carta. Si has llegado hasta aquí, había escrito Morrison, entonces comprendes que el tesoro es real y está en peligro. La siguiente marca te llevará al escondite principal, pero ten cuidado. Pronto te seguirán otros a quienes no les importa la conservación ni la gestión. La tierra misma pondrá a prueba tu valía. El último mapa de Morrison mostraba la ubicación de su descubrimiento principal, pero también incluía advertencias detalladas sobre el terreno inestable, los arroyos subterráneos y la necesidad de un acercamiento cuidadoso. Lo más importante es que indicaba que el depósito principal estaba escondido de tal manera que se requería paciencia y respeto por el entorno natural para acceder a él de forma segura. El sonido de los motores se hizo más fuerte a medida que la caravana de Dalton llegaba a la primera cresta. A través de los árboles, Dorothy podía ver a los hombres con detectores de metales comenzando su búsqueda sistemática de la zona donde había encontrado las herramientas de Morrison. Era solo cuestión de tiempo que descubrieran el mismo rastro que ella y Buster habían estado siguiendo. «Tenemos que llegar primero», le dijo Dorothy a Buster. Morrison confiaba en quienquiera que siguiera sus marcadores. «No podemos dejar que destruyan lo que él pasó toda su vida protegiendo». La respuesta de Buster fue ponerse en marcha inmediatamente por la última parte del camino, moviéndose con aún más urgencia que antes. El camino atravesaba un terreno cada vez más accidentado, cruzaba campos de rocas, pasaba por estrechos pasos de cañones y discurría por salientes que requerían un avance cauteloso. Dorothy se dio cuenta de que Morrison había elegido deliberadamente la ruta más difícil posible, asegurándose de que solo alguien verdaderamente comprometido con el viaje llegara al destino final. Detrás de ellos, el sonido de las motosierras resonaba en el bosque mientras el equipo de Dalton comenzaba a despejar la vegetación para hacer espacio para su pesada maquinaria. La destrucción había comenzado incluso antes de que encontraran lo que buscaban, lo que confirmaba los peores temores de Morrison sobre las operaciones mineras industriales. A medida que subían más alto en las montañas, Dorothy sentía una conexión cada vez mayor con el prospector fallecido hacía mucho tiempo, que había recorrido esos mismos caminos casi un siglo atrás. Morrison se había enfrentado a la misma elección que ella: riqueza personal frente a protección del medio ambiente, ganancia inmediata frente a gestión a largo plazo. Su decisión de ocultar su descubrimiento en lugar de explotarlo comenzaba a parecerle no solo noble, sino profética. La última señal apareció justo cuando el sol de la mañana coronaba los picos orientales, proyectando una luz dorada sobre un valle escondido que dejó a Dorothy sin aliento. El anfiteatro natural no se parecía a nada de lo que había visto en 20 años de exploración de montañas. Prados vírgenes rodeados de paredes de granito con un arroyo cristalino que fluía por el centro. Era el tipo de lugar que existía en los sueños de la naturaleza salvaje. Sin tocar por la actividad humana y perfecto en su aislamiento, Buster la llevó directamente a una enorme roca junto al arroyo, donde el último cay de Morrison se erigía como un altar a la propia naturaleza salvaje. Pero cuando Dorothy se acercó a las piedras, oyó algo que le hizo encogerse el corazón: el rugido lejano de helicópteros que se acercaban desde el valle. Dalton no solo traía equipo terrestre, estaba llevando a cabo un reconocimiento aéreo a gran escala para localizar exactamente lo que ella acababa de encontrar. La carrera por el tesoro de Morrison había comenzado en serio, y Dorothy se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir si 90 años de paciente espera habían preparado a las montañas para proteger sus secretos de aquellos que los destruirían. Para un profeta, el rotor del helicóptero se dispersó. La niebla matinal mientras Dorothy se agachaba detrás de la última lata de Morrison, con el corazón latiéndole con fuerza al saber que el descubrimiento parecía inevitable. Pero Buster no mostró ningún temor por la aeronave que se acercaba. En cambio, caminó con calma hasta la base de la roca y comenzó a verter lo que parecía ser roca sólida. Sus acciones eran deliberadas y concentradas a pesar del caos que se acercaba desde arriba. Siguiendo su ejemplo, Dorothy examinó la roca con más cuidado y descubrió lo que la última carta de Morrison solo había insinuado. Toda la formación rocosa era artificial, una fachada cuidadosamente construida que ocultaba la entrada a un sistema de cuevas naturales.
El buscador de oro había pasado meses camuflando su descubrimiento tan minuciosamente que, incluso a pocos metros de distancia, la entrada seguía siendo invisible. Ingenioso, suspiró Dorothy, pasando las manos por las piedras hábilmente encajadas. Morrison no solo estaba ocultando oro, estaba protegiendo todo un paisaje subterráneo. Mientras el helicóptero sobrevolaba la zona, Dorothy logró localizar el mecanismo oculto que Morrison había descrito en su carta. Una secuencia específica de presión aplicada a ciertas piedras hacía que una sección de la fachada girara hacia adentro, revelando un pasadizo lo suficientemente grande como para que entraran una persona y un burro. La ingeniería era notable, lo que sugería que Morrison poseía habilidades que iban mucho más allá de los conocimientos típicos de un buscador de oro. Dentro de la cueva, la linterna de Dorothy reveló maravillas que la dejaron boquiabierta. Morrison no solo había encontrado oro, había descubierto una catedral subterránea esculpida por millones de años de flujo de agua. Las estalactitas y las formaciones de piedra fluida creaban esculturas naturales de una belleza impresionante, mientras un arroyo subterráneo proporcionaba la banda sonora musical del agua fluyendo y resonando a través de las cámaras ocultas. Pero lo que detuvo a Dorothy en seco no fue la magnificencia geológica. Fue el último alijo de documentos de Morrison, cuidadosamente conservados en un recipiente metálico junto a lo que parecía ser una mesa de piedra natural. No se trataba de registros mineros ni de mapas del tesoro, sino de los detallados diarios de un hombre cuyos descubrimientos habían cambiado radicalmente su concepción de la riqueza. La verdadera historia de Morrison salió a la luz cuando Dorothy leyó las páginas escritas con letra cuidadosa a la luz de una linterna, con Buster haciendo guardia pacientemente a la entrada de la cueva. Jake Morrison no había sido un buscador de oro típico, sino un geólogo e ingeniero cualificado que había sido contratado por empresas mineras para estudiar el potencial de extracción a gran escala de la zona. Sus descubrimientos iniciales habían revelado importantes yacimientos de oro, pero también habían revelado algo mucho más valioso, un ecosistema subterráneo de minerales raros y formaciones geológicas que serían destruidas por la minería convencional. Vine aquí en busca de fortuna, había escrito Morrison, pero encontré algo mucho más valioso, la responsabilidad de proteger lo que no se puede reemplazar. El oro es real, pero extraerlo destruiría formaciones que tardaron millones de años en crearse. No puedo ser el hombre que cambia una belleza irreemplazable por una riqueza temporal. El diario continuaba con la creciente conciencia medioambiental de Morrison, adelantada a su tiempo. Se había dado cuenta de que las cámaras subterráneas no solo contenían oro, sino también especímenes minerales raros, formaciones geológicas únicas e incluso pruebas de antiguos usos ceremoniales indígenas. El sistema de cuevas era, en esencia, un museo natural de historia geológica y cultural que la minería industrial destruiría en cuestión de días. He decidido ocultar mi descubrimiento en lugar de explotarlo. Morrison había escrito en su última entrada: las marcas que dejo guiarán a alguien digno a este lugar. Pero el verdadero tesoro reside en comprender que algunas cosas son más valiosas cuando se dejan intactas. Que quien siga estas señales demuestre ser digno de esta responsabilidad. Pero la revelación más impactante de Morrison llegó en su última carta, sellada por separado y marcada para quien completara el viaje. Las manos de Dorothy temblaban mientras leía su última confesión. No había abandonado su concesión solo por motivos medioambientales, sino porque había descubierto que los yacimientos de oro se extendían mucho más allá de sus límites legales, abarcando lugares sagrados para los indígenas que serían profanados por las operaciones mineras. He descubierto que este valle era considerado sagrado por los habitantes originales. Morrison había escrito: el oro se encuentra bajo terrenos ceremoniales que se utilizaron para búsquedas de visiones y ceremonias espirituales durante innumerables generaciones. No puedo beneficiarme de la destrucción de lo que otros consideraban sagrado, aunque la ley me dé derecho a hacerlo. El despertar moral de Morrison le había llevado a tomar una decisión radical. En lugar de solicitar la ampliación de los derechos mineros, se había puesto en contacto con los representantes tribales y se había ofrecido al ayudarles a establecer una protección legal para los lugares sagrados. Pero sus esfuerzos se vieron truncados por el duro invierno
que le costó la vida, dejando su visión medioambiental sin realizar durante casi un siglo. Las implicaciones golpearon a Dorothy como un golpe físico. No se trataba solo de proteger la naturaleza de la explotación industrial. Se trataba de honrar los derechos indígenas y las tierras sagradas que precedían en miles de años a cualquier concesión minera. El tesoro escondido de Morrison era en realidad la prueba de una revolución moral que había estado esperando 90 años a que alguien continuara su trabajo. Fuera de la cueva, el helicóptero había aterrizado en la pradera y Dorothy podía oír voces que se acercaban a través del bosque. El equipo de Rick Dalton estaba realizando un registro sistemático de la zona con detectores de metales y radares de penetración en el suelo para localizar el dinero de Morrison. Pero buscaban depósitos de oro, sin comprender que el verdadero tesoro era el propio sistema de cuevas y la responsabilidad que conllevaba su descubrimiento. El suave relincho de Buster llamó la atención de Dorothy sobre algo que inicialmente había pasado por alto. Una serie de pictogramas en las paredes de la cueva pintados con pigmentos naturales y que representaban ceremonias relacionadas con las cámaras subterráneas. Las pinturas eran antiguas, pero estaban bien conservadas, lo que confirmaba el descubrimiento de Morrison de que este lugar había sido sagrado para los pueblos indígenas mucho antes de que llegaran los prospectores europeos. «Dios mío», susurró Dorothy, comprendiendo por fin. Morrison no estaba escondiendo oro robado. Estaba protegiendo un lugar sagrado. Y ahora tengo que decidir si honrar su visión o dejar que sea destruida. Las voces del exterior se acercaban y Dorothy se dio cuenta de que solo tenía unos minutos antes de que el equipo de Dalton descubriera la entrada oculta. Los diarios de Morrison dejaban claro que el oro era real y valioso, probablemente por valor de millones en el mercado actual. Pero extraerlo requeriría destruir formaciones geológicas irreemplazables y profanar lugares sagrados indígenas que merecen protección, no explotación. En ese momento, agachada en una catedral subterránea con un burro de 50 centavos que de alguna manera sabía exactamente a dónde llevarla, Dorothy comprendió lo que Morrison había comprendido 90 años antes. La verdadera riqueza no se medía en dólares, sino en la responsabilidad de proteger lo que no se podía reemplazar. La elección a la que se enfrentaba no era entre la pobreza y la riqueza, sino entre honrar la sabiduría del pasado y repetir los errores que ya habían dañado demasiado el mundo natural. Buster se apretó contra su pierna, ofreciéndole un apoyo silencioso para cualquier decisión que tomara. Al mirar sus ojos inteligentes, Dorothy sintió la certeza de que el espíritu de Morrison la había guiado de alguna manera hasta ese momento, confiando en que ella completaría la labor que él había comenzado. La pregunta era si ella tendría el valor de seguir su ejemplo, aunque eso significara renunciar a más dinero del que jamás había soñado tener. El sonido de los detectores de metales se hizo más fuerte en el exterior, y Dorothy supo que su tiempo para decidir se estaba agotando. En sus manos sostenía la prueba de unos yacimientos de oro valorados en millones, junto con el testamento moral de Morrison sobre el verdadero coste de la extracción. La decisión que tomara en los próximos minutos determinaría no solo su propio futuro, sino también el destino de un paisaje sagrado que llevaba casi un siglo, esperando a alguien digno de protegerlo. La decisión de Dorothy se cristalizó con repentina claridad a medida que las voces del exterior se acercaban. Morrison había pasado sus últimos meses creando una prueba no de codicia o determinación, sino de sabiduría y coraje moral. El elaborado rastro de marcadores no había sido diseñado para llevar a los cazadores de tesoros al oro, sino para guiar a la persona adecuada hacia la comprensión de lo que realmente importaba. Devolvió cuidadosamente los diarios de Morrison a su contenedor protector, pero se quedó con su última carta, la prueba que necesitaría para lo que vendría después. «Nos vamos de aquí, Buster», susurró. «Pero no estamos huyendo. Vamos a terminar lo que Morrison empezó». El sistema de cuevas era más extenso de lo que ella había pensado inicialmente. Los mapas de Morrison mostraban múltiples pasadizos y salidas, incluida una que emergía a casi 1,5 kilómetros de distancia en un denso bosquecillo de álamos. El buscador de oro había previsto exactamente esta situación, una forma de escapar sin ser visto y dejando su tesoro protegido de aquellos que lo destruirían por lucro. Recorrer los pasadizos subterráneos con una linterna requería prestar mucha atención
a los mapas dibujados a mano por Morrison, pero Buster parecía entender la ruta instintivamente. Quizás era el mismo conocimiento heredado que lo había llevado a los marcadores originales, o quizás podía sentir las corrientes de aire que indicaban los pasadizos hacia la superficie. En cualquier caso, su confianza en la oscuridad le dio a Dorothy el valor para continuar por pasadizos que, en circunstancias normales, la habrían aterrorizado. Casi una hora más tarde, salieron a la luz del sol matutino, ocultos por el bosque de álamos y completamente fuera del alcance de la operación de búsqueda de Dalton. Desde esa posición, Dorothy pudo ver el alcance total de la invasión industrial. Las excavadoras ya habían comenzado a talar los árboles alrededor del emplazamiento original de Chiron, mientras equipos con detectores de metales realizaban búsquedas sistemáticas en todo el fondo del valle. El yacimiento reforzó su determinación. Morrison había temido precisamente este tipo de explotación, y sus peores pesadillas se estaban haciendo realidad en tiempo real. Pero, a diferencia del prospector que había trabajado solo en la década de 1930, Dorothy tenía acceso a medios de comunicación modernos y recursos legales que podían detener la destrucción antes de que fuera demasiado lejos. Su primera llamada fue a Linda, a quien explicó la situación con la urgencia que requería. Necesito que te pongas en contacto con la Sociedad Histórica Estatal inmediatamente. Diles que hemos descubierto pruebas documentadas de lugares sagrados para los nativos americanos que están siendo amenazados por actividades mineras ilegales. Te envío ahora mismo fotografías de las pinturas rupestres. La mente contable de Linda comprendió inmediatamente las implicaciones legales. Dorothy, si puedes demostrar que se trata de un uso ceremonial indígena, eso lo cambia todo. La ley federal exige consultar con los representantes tribales antes de realizar cualquier actividad perturbadora en lugares sagrados, incluso en terrenos públicos. ¿Cuánto tiempo llevará ese proceso? Como mínimo días. Lo más probable, semanas. ¿Pero necesitas documentación oficial de las autoridades tribales reconocidas? ¿Tienes idea de qué tribus han utilizado esa zona históricamente? Dorothy consultó los diarios de Morrison y encontró sus cuidadas notas sobre los representantes tribales con los que se había puesto en contacto en la década de 1930. Menciona a los Utes del Sur y a los Apaches Jerilla. Morrison creía que la cueva se utilizaba para búsquedas de visiones y ceremonias de iniciación. Perfecto. Voy a llamar a ambos consejos tribales inmediatamente. Tendrán legitimidad legal para solicitar una orden judicial de emergencia si sus lugares sagrados se ven amenazados. Mientras Linda se ocupaba de los aspectos legales, Dorothy llamó a Tom Bradley, el guardabosques que la había ayudado en investigaciones anteriores. La respuesta de Bradley fue inmediata y tranquilizadora. Llevaba semanas preocupado por las actividades de prospección de Dalton, pero hasta ahora no había tenido motivos para intervenir. Dorothy, lo que describes es exactamente lo que necesitábamos. Si los equipos de Dalton están operando sin los permisos adecuados en zonas de importancia cultural, puedo detenerlos inmediatamente a la espera de las evaluaciones de impacto ambiental y cultural. ¿Cuánto tardas en llegar? Estoy a 20 minutos. Manténme informada de tu ubicación, y hagas lo que hagas, mantente alejada de las zonas de trabajo activas. Algunos de los empleados de Dalton se han mostrado bastante agresivos con cualquiera que cuestione sus actividades. La última llamada de Dorothy fue al periódico local. Sabía que la atención pública les proporcionaría una protección que su pequeño equipo legal quizá no pudiera garantizar. El reportero medioambiental quedó fascinado con la historia del legado conservacionista oculto de Morrison y prometió enviar a un fotógrafo al lugar en cuestión de horas. Este es exactamente el tipo de historia que interesa a nuestros lectores, le aseguró el reportero. Historia local, protección medioambiental, derechos indígenas. Abarca todos los aspectos que importan a nuestra comunidad. Desde su posición oculta entre los álamos, Dorothy observaba la operación de Dalton con creciente satisfacción mientras sus aliados comenzaban a responder. El primer vehículo del servicio forestal llegó justo cuando las excavadoras se preparaban para retirar el cache original de Morrison. La intervención de Bradley fue rápida y decisiva. Se ordenó a toda la maquinaria que cesara inmediatamente su actividad, a la espera de la verificación del permiso y la revisión medioambiental. Pero Rick Dalton no se rendía fácilmente.
Dorothy podía verlo discutiendo con Bradley, gesticulando airadamente hacia la maquinaria y el bosque parcialmente talado. Cuando llegaron los representantes tribales, dos ancianos examinaron las pinturas rupestres con reverente atención. La frustración de Dalton se hizo evidente incluso desde la distancia. El fotógrafo del periódico lo documentó todo. La tala ilegal, los ancianos de la tribu examinando los lugares sagrados, el sofisticado sistema de cuevas que la minería industrial habría destruido. Cada fotografía reforzaba los argumentos a favor de la protección permanente del descubrimiento de Morrison. A medida que avanzaba el día, Dorothy se sentía cada vez más segura de que la visión de Morrison podría finalmente hacerse realidad. Existía un marco legal para proteger los lugares sagrados indígenas. Las leyes medioambientales eran lo suficientemente estrictas como para impedir la minería destructiva en ecosistemas sensibles. El apoyo público era abrumador una vez que la gente comprendía lo que estaba en juego, pero su satisfacción se vio empañada al ver los intentos cada vez más desesperados de Dalton por salvar su operación. Sus equipos seguían realizando estudios en zonas fuera de la jurisdicción inmediata de Bradley, y su equipo legal presentaba recursos de urgencia para anular la paralización de las obras. Lo más preocupante era que algunos de los operadores de sus equipos parecían más interesados en la ubicación de Dorothy que en recoger su maquinaria. «Saben que tengo los mapas de Morrison», se dio cuenta Dorothy, mientras observaba con prismáticos cómo varios hombres examinaban la zona por donde ella y Buster habían salido del sistema de cuevas. No se dan por vencidos. Están tratando de encontrar otra forma de entrar. El comportamiento de Buster confirmó sus preocupaciones. El burro estaba cada vez más agitado, moviendo constantemente las orejas para seguir sonidos que Dorothy no podía oír. Cuando siguió su mirada hacia el bosque, vislumbró movimientos que sugerían que estaban siendo observados por personas que no querían ser vistas. A última hora de la tarde, Dorothy había reunido una formidable coalición de aliados, representantes tribales, funcionarios del servicio forestal, abogados medioambientales y la atención de los medios de comunicación, que crecía por momentos. El sueño centenario de Morrison de proteger el Valle Sagrado estaba más cerca de hacerse realidad que nunca. Pero al acercarse la noche, y cuando la mayoría de los observadores oficiales comenzaron a marcharse, Dorothy se dio cuenta de que la verdadera confrontación apenas estaba comenzando. La gente de Dalton todavía estaba en la zona y sabían que ella poseía la llave para acceder al tesoro de Morrison. La protección legal era sólida, pero aún no era permanente, y aún quedaban horas de oscuridad por delante en las que podía pasar cualquier cosa. «Mañana lo haremos oficial», le dijo a Buster, mientras se preparaban para pasar la noche en el bosque de Álamos, en lugar de regresar a su cabaña, que podía estar en peligro. «Mañana convertiremos el Valle Escondido de Morrison en un lugar sagrado protegido que nadie podrá destruir jamás». Pero primero tenían que sobrevivir a una noche en la naturaleza con personas que tenían en juego millones de dólares y que, aparentemente, no respetaban los límites legales. Dorothy revisó sus suministros de emergencia y se aseguró de que su teléfono estuviera completamente cargado para cualquier desafío que pudiera traer la oscuridad. Morrison había protegido su descubrimiento durante 90 años. Ahora era su turno de demostrar que era digna de ese legado, sin importar lo que le costara. El ataque se produjo justo después de medianoche, cuando Dorothy dormitaba inquieta contra su mochila con Buster, que montaba guardia cerca. El balido urgente del burro la despertó sobresaltada segundos antes de que potentes haces de luz atravesaran la oscuridad que rodeaba su campamento oculto. 3 hombres salieron del bosque, moviéndose con precisión militar, con los rostros ocultos por equipos de visión nocturna que les daban una ventaja significativa en la oscuridad. «Señora Camden», gritó la figura que iba en cabeza con una voz que ella reconoció como la de Rick Dalton. «Tenemos que hablar sobre esos mapas que ha encontrado. Mi equipo legal dice que está invadiendo terrenos. Mi empresa tiene derechos legítimos de exploración». El corazón de Dorothy latía con fuerza, mientras se ponía en pie con dificultad y se interponía entre los hombres que se acercaban y Buster. Su teléfono no tenía cobertura. Estaban demasiado adentrados en la naturaleza como para tener una comunicación fiable. Justo lo que Dalton había calculado. Sus exploraciones se llevaron a cabo sin los permisos adecuados, respondió Dorothy, sorprendida por la firmeza de su propia voz.
El Servicio Forestal ya ha cerrado su operación en espera de una revisión medioambiental. La risa de Dalton no tenía nada de humor. Es un contratiempo temporal, nada más. Mis abogados presentarán apelaciones en la Corte Federal mañana por la mañana y están seguros de que tendremos la autorización completa para proceder en unos días. Pero ese plazo depende de tener acceso a toda la documentación histórica relevante, incluidos los mapas originales de Morrison. Ya he entregado todo a los representantes tribales y a la sociedad histórica. Está perdiendo el tiempo. No lo creo. Dalton se acercó y Dorothy pudo ver claramente su rostro reflejado en los haces de luz de las linternas. Verá, señora Camden, yo también he investigado. Puede que la concesión de Morrison haya sido abandonada legalmente, pero sus estudios geológicos eran extraordinariamente precisos. Los yacimientos de oro que documentó tienen un valor de al menos $3 millones al precio actual de mercado, posiblemente mucho más. Dorothy se obligó a mantener la calma a pesar de la creciente amenaza en el tono de Dalton, y cree que eso le da derecho a destruir lugares sagrados para los indígenas, a arrasar todo un ecosistema por lucro. Creo que me da derecho a buscar oportunidades comerciales legítimas en terrenos públicos, utilizando los canales legales adecuados y las garantías medioambientales pertinentes. Lo que usted llama destrucción, yo lo llamo desarrollo responsable de los recursos que crea puestos de trabajo y genera ingresos fiscales para la comunidad. Buster se acercó a Dorothy. Su lenguaje corporal era tenso y protector en la oscuridad más allá de los haces de luz de las linternas. Dorothy podía oír otros sonidos, más pasos, el crepitar de las comunicaciones por radio, el movimiento sistemático de personas que rodeaban su posición. ¿A cuántos hombres has traído?, preguntó Dorothy, ganando tiempo mientras su mente barajaba opciones para escapar. Lo suficientes para garantizar que podamos mantener una conversación ininterrumpida sobre nuestros intereses mutuos, respondió Dalton. Verá, señora Camden, yo no soy el villano de esta historia. Le ofrezco una oportunidad de colaboración que podría beneficiar a todos los involucrados. ¿Qué tipo de colaboración? Usted me ayuda a acceder al dinero de Morrison y yo le garantizo que el 20% de los beneficios se destinará directamente a programas de protección medioambiental. Crearemos una fundación para la conservación de la naturaleza. Financiaremos programas culturales tribales e incluso construiremos un centro de visitantes para educar a la gente sobre la historia de la zona. La oferta era sofisticada, diseñada para atraer sus preocupaciones medioambientales sin dejar de alcanzar el objetivo principal de Dalton. Pero Dorothy había leído los diarios de Morrison con suficiente atención como para comprender que cualquier operación minera, por muy responsable que fuera, destruiría irremediablemente el delicado ecosistema subterráneo. Morrison pasó meses estudiando ese sistema de cuevas, respondió Dorothy. Comprendía que las formaciones geológicas tardaron millones de años en desarrollarse y que, una vez destruidas, no podrían reemplazarse. Ninguna cantidad de dinero puede compensar ese tipo de pérdida. Morrison era un buscador de oro de la época de la Depresión, con conocimientos científicos limitados. Dalton calculó: las técnicas mineras modernas son mucho más precisas y respetuosas con el medio ambiente. Podemos extraer los depósitos de oro y, al mismo tiempo, preservar las características geológicas más significativas y los lugares sagrados indígenas, las cámaras ceremoniales con pinturas que datan de siglos antes del contacto con los europeos, protegidas y conservadas como parte de la experiencia del centro de visitantes. Los ingresos por turismo del sitio histórico podrían superar con el tiempo el valor de la extracción de oro. Dorothy sintió una pizca de duda. La propuesta de Dalton parecía razonable, incluso progresista, en comparación con las operaciones mineras típicas. Pero algo en su tono sugería que la protección del medio ambiente era una posición negociadora más que un compromiso genuino. El movimiento repentino de Buster rompió el tenso enfrentamiento. El burro dio un paso adelante y se colocó directamente entre Dorothy y Dalton, con su pequeño cuerpo irradiando una energía protectora que sorprendió a todos los presentes. En ese momento, Dorothy se dio cuenta de que su rescate de 50 centavos estaba dispuesto a defender el legado de Morrison con la misma determinación que había guiado su viaje desde el principio. «Necesito tiempo para considerar su propuesta», dijo Dorothy con cautela.
Estas decisiones no deben tomarse bajo presión en medio de la noche. Desgraciadamente, el tiempo es algo que no tenemos, respondió Dalton, dejando finalmente de lado su falsa sensatez. Mi equipo legal necesita esos mapas por la mañana para incluirlos en nuestra presentación ante el Tribunal Federal. O cooperas voluntariamente o tendremos que explorar otras opciones para acceder a la información que necesitamos. La amenaza era clara, y Dorothy comprendió que su tranquila vida en la montaña estaba a punto de complicarse mucho. El momento de decisión de Dorothy se vio interrumpido por un sonido inesperado, el lejano rugido de vehículos que se acercaban y resonaba en el bosque. Dalton giró la cabeza hacia el ruido, y su actitud segura se tambaleó cuando varios pares de faros se hicieron visibles a través de los árboles. Señor, informó uno de sus hombres por radio, tenemos al servicio forestal, a la policía tribal y lo que parecen ser vehículos de los medios de comunicación acercándose por la carretera principal. Varias unidades se desplazan rápidamente. Linda había estado obviamente ocupada durante la tarde, coordinando una respuesta que llegaba en el momento perfecto. Dorothy sintió una oleada de gratitud hacia su práctica hermana, cuya mente de contable aparentemente había comprendido la urgencia de la situación mejor que nadie. «Has pedido refuerzos», acusó Dalton, con la voz tensa por la ira. Se suponía que esto era una discusión de negocios privada. «Has traído hombres armados para amenazar a una mujer que acampa sola en el bosque», respondió Dorothy, encontrando valor en la ayuda que se acercaba. «Yo diría que la situación se ha agravado mucho más allá de una reunión de negocios privada». El primer vehículo en llegar al lugar fue la camioneta del servicio forestal de Tom Bradley, seguido de cerca por 2 unidades de la policía tribal y una furgoneta con el logotipo de Channel 7 News. Dorothy nunca había estado tan feliz de ver luces artificiales atravesando la oscuridad de la montaña. Bradley salió de su camioneta con la tranquila autoridad de alguien acostumbrado a calmar situaciones tensas en entornos salvajes. «Buenas noches, amigos. Hemos recibido informes de actividades nocturnas no autorizadas en una zona restringida. Voy a necesitar que todos den un paso atrás y expliquen lo que está pasando aquí». «El guardabosques Bradley», dijo Dalton, cambiando inmediatamente a su personalidad de hombre de negocios. «Parece que hay cierta confusión sobre los límites de la encuesta y los derechos de acceso. Mi equipo legal lo aclarará por la mañana. En realidad, señor Dalton, su equipo legal se enfrentará a cargos federales por intimidar a testigos e interferir en una investigación activa de preservación cultural», respondió Joseph Yacy, el jefe de policía tribal que salió del segundo vehículo. «Llevamos 1 hora monitoreando sus comunicaciones por radio». Dorothy se dio cuenta de que la caballería no había llegado por casualidad. Habían estado siguiendo los movimientos de Dalton y probablemente habían escuchado lo suficiente de la confrontación como para entender exactamente lo que estaba pasando. Las fuerzas del orden modernas contaban con recursos que Morrison nunca hubiera imaginado, y los estaban utilizando para proteger los mismos lugares sagrados que el prospector había intentado preservar con su vida. «Señora Camden», el jefe Yacy continuó, «nuestros historiadores tribales han confirmado que el sistema de cuevas que usted descubrió contiene algunas de las obras de arte ceremoniales más importantes de nuestro territorio tradicional. La ley federal es muy clara en cuanto a la protección de estos lugares frente a cualquier tipo de perturbación». El fotógrafo de prensa lo estaba documentando todo. Los flashes iluminaban la escena surrealista del enfrentamiento armado en medio de la naturaleza. Dorothy se dio cuenta de que el periódico del día siguiente contaría la historia del legado conservacionista de Morrison de una manera que haría imposible que nadie lo ignorara. «Jefe Yacy, tengo algo que pertenece a su pueblo», dijo Dorothy, buscando con cuidado en su mochila para recuperar la última carta de Morrison. Jake Morrison escribió esto en 1932. Explicando por qué no podía beneficiarse de las operaciones mineras que destruirían los lugares ceremoniales. Quería que los representantes tribales supieran de la existencia de las cámaras sagradas. El jefe Yacy leyó la carta de Morrison a la luz de una linterna, y su expresión se volvió más solemne con cada párrafo. Cuando terminó, miró a Dorothy con algo parecido a la reverencia. Este buscador de oro entendió lo que mucha gente moderna aún no comprende. El jefe dijo: «Algunos lugares son demasiado sagrados para medirlos en dinero». Morrison intentaba devolver la administración de este lugar a sus legítimos guardianes. «¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer?», respondió Dorothy.
Morrison dejó documentación detallada de todo lo que encontró, incluidos mapas del sistema de cuevas y fotografías de las obras de arte ceremoniales. Todo se donará al Centro Cultural Tribal, junto con la documentación legal que establece la protección permanente de toda la zona. El rostro de Dalton mostraba derrota al darse cuenta de que su operación minera de $1 millón acababa de convertirse en un sitio cultural protegido por el gobierno federal. Ustedes no entienden lo que están desperdiciando. Ese oro podría financiar el desarrollo de la comunidad durante décadas, señor Dalton, respondió el jefe Yassi con tranquila dignidad. Nuestro pueblo ha sido rico en lo que realmente importa durante miles de años. No necesitamos destruir lugares sagrados para comprender nuestro propio valor. La confrontación que parecía tan amenazante, solo unos minutos antes, se disolvió en un procedimiento policial rutinario cuando Dalton y sus hombres fueron escoltados para ser interrogados. Dorothy vio cómo las luces traseras desaparecían por la carretera de la montaña, sintiendo que acababa de presenciar el capítulo final de la lucha centenaria de Morrison por proteger lo que no podía ser reemplazado. Mamá, dijo Bradley cuando pasó la crisis inmediata, has hecho algo extraordinario aquí. El descubrimiento de Morrison se convertirá en uno de los sitios culturales protegidos más importantes de la región. Tus acciones de esta noche probablemente hayan salvado artefactos irreemplazables que habrían sido destruidos por el duelo. De pie en el claro del bosque con Buster pegado a su costado, Dorothy sintió que el peso de los últimos 90 años se asentaba en paz. La visión de Morrison finalmente se había hecho realidad, no gracias a las acciones de las empresas mineras o las agencias gubernamentales, sino a la simple compasión de una mujer que había pagado 50 centavos por un burro que nadie más quería. El tesoro había sido encontrado, protegido y devuelto a sus legítimos guardianes, tal y como Morrison había soñado. Un año más tarde, Dorothy se encontraba a la entrada del centro de visitantes del sitio sagrado de Morrison, observando cómo los ancianos de la tribu guiaban a un grupo de escolares hacia el sistema de cuevas que había permanecido oculto durante 90 años. La transformación del remoto valle era notable, no por el desarrollo industrial, sino por una conservación respetuosa que honraba tanto el paisaje natural como su importancia cultural. El centro de visitantes se había construido siguiendo los principios tradicionales de diseño indígena, con materiales que complementaban el entorno natural en lugar de competir con él. Los paneles solares proporcionaban electricidad, los sistemas geotérmicos se encargaban de la calefacción y la refrigeración, y toda la estructura parecía crecer de forma natural del paisaje en lugar de imponerse sobre él. Las plantas autóctonas rodeaban el edificio, creando una transición perfecta entre la arquitectura y el entorno que habría enorgullecido a Morrison. Dorothy llamó al jefe Yassi cuando se acercaba con el grupo de turistas de la mañana. Los niños esperan que Buster esté disponible para la excursión por la naturaleza de hoy. Miró hacia el prado donde Buster pastaba contento, con el pelaje brillante gracias a una buena alimentación y a los cuidados veterinarios regulares. El burro se había convertido en una especie de celebridad desde que la historia de sus extraordinarias habilidades de navegación se había difundido en los círculos medioambientales y de derechos indígenas. Visitantes de todo el país acudían con la esperanza de conocer al animal, cuyos instintos habían llevado a uno de los descubrimientos más significativos en materia de preservación cultural de las últimas décadas. Creo que le gustaría, respondió Dorothy, viendo cómo Buster levantaba la cabeza al oír las voces de los niños. Siempre se ha llevado bien con los jóvenes. La transformación en la propia vida de Dorothy había sido igualmente dramática, aunque de formas que nunca habría podido anticipar cuando se arrodilló por primera vez junto a un burro escuálido en la tienda Miller's Feed. La Fundación Morrison, creada con subvenciones de organizaciones medioambientales y sociedades de preservación cultural, la había contratado como su primera directora, reconociendo que sus conocimientos geológicos y su profunda conexión con la zona la hacían especialmente cualificada para supervisar la protección del lugar. Su nuevo cargo le proporcionaba una seguridad económica que nunca había esperado. Pero lo más importante era que le daba a su vida un sentido que había perdido desde la muerte de Frank. Cada día llegaban nuevos visitantes deseosos de aprender sobre el legado conservacionista de Morrison, sobre las tradiciones culturales indígenas
y sobre el delicado ecosistema subterráneo que la minería industrial habría destruido para siempre. La resolución legal fue rápida una vez que las autoridades federales se involucraron. Dalton Construction se enfrentó a importantes multas por operar sin los permisos adecuados y por intentar intimidar a los testigos en un caso federal de preservación cultural. Al propio Rick Dalton se le prohibió realizar cualquier operación minera en terrenos públicos durante 10 años, lo que puso fin de forma efectiva a los planes de expansión de su empresa en la región. Pero la verdadera victoria había sido el establecimiento del lugar sagrado de Morrison como reserva cultural permanente, gestionada conjuntamente por el Servicio Forestal y las autoridades tribales. La designación protegía no solo el sistema de cuevas, sino toda la cuenca hidrográfica que alimentaba los arroyos subterráneos, garantizando que las delicadas formaciones minerales permanecieran intactas para las generaciones futuras. Sra. Camden. Uno de los escolares visitantes preguntó mientras se preparaban para la excursión por la naturaleza. ¿Es cierto que Buster puede encontrar cosas que las personas no pueden ver? Dorothy sonrió, recordando su propio escepticismo de hacía solo un año. Buster tiene muy buen instinto para las montañas. Los animales suelen percibir cosas que los humanos no ven. Sonidos, olores, cambios en el entorno que les ayudan a orientarse. Pero, ¿cómo sabía dónde encontrar el tesoro? La pregunta había sido formulada cientos de veces por periodistas, investigadores y visitantes curiosos. Dorothy había elaborado una respuesta estándar que satisfacía a la mayoría de la gente, al tiempo que preservaba parte del misterio que hacía tan fascinante la historia de Buster. Creo que Buster entendió algo que a mí me llevó mucho más tiempo aprender, dijo, mientras observaba al burro acercarse al grupo con su característica dignidad tranquila. El verdadero tesoro no era el oro ni el dinero. Era descubrir algo precioso que necesitaba protección. Buster me llevó a los marcadores de Morrison porque, de alguna manera, sabía que nos guiarían a algo que valía la pena preservar. La visita de la tarde llevaba a los visitantes a través del sistema de cuevas, utilizando pasarelas cuidadosamente diseñadas que permitían el acceso sin dañar las formaciones. Dorothy nunca se cansaba de observar los rostros de las personas cuando veían la catedral subterránea por primera vez. Sentía la misma sensación de asombro y reverencia que había sentido aquella primera mañana cuando Buster la había guiado a través de la entrada secreta de Morrison. Las pinturas rupestres seguían siendo la parte más emotiva de la visita, con guías tribales que explicaban el significado espiritual de las ceremonias que se habían celebrado en estas cámaras durante innumerables generaciones. El contenedor metálico de Morrison seguía sobre la mesa de piedra donde lo había dejado, ahora protegido tras un cristal de calidad museística, pero aún visible como testimonio del despertar moral de un hombre. Jake Morrison podría haberse hecho muy rico con su descubrimiento, explicaba Dorothy a cada grupo de visitantes. En cambio, decidió proteger lo que no se podía reemplazar. Su decisión de ocultar su hallazgo en lugar de explotarlo preservó no solo el oro, sino también una pieza irreemplazable de la historia cultural y natural. Al acercarse la noche y marcharse los visitantes del día, Dorothy caminó con Buster por la pradera, donde se encontraba la cabaña original de Morrison. Ahora, un pequeño monumento marcaba el lugar, con una inscripción que resumía el legado del buscador de oro. Encontró oro, pero decidió preservar algo más precioso. El éxito de la Fundación Morrison había superado las expectativas de todos. Los programas educativos atraían a miles de estudiantes al lugar cada año, enseñándoles sobre la gestión medioambiental y la preservación cultural. Las colaboraciones de investigación con universidades estaban documentando el ecosistema único de la cueva, mientras los estudios arqueológicos seguían revelando nuevos conocimientos sobre las prácticas ceremoniales indígenas. Dorothy no dejaba de ver la ironía. Su inversión de 50 centavos en un burro que nadie quería había dado lugar a descubrimientos que valían millones, no en riqueza extraída, sino en patrimonio conservado y naturaleza protegida. El presupuesto anual de la fundación superaba todo lo que ella podría haber ganado en su vida anterior. Financiada por donaciones de personas que entendían que algunos tesoros eran más valiosos cuando se dejaban en el suelo. ¿Sabes qué es lo mejor, Buster?, dijo, acariciándole el cuello mientras veían la puesta de sol detrás de los picos que habían ocultado el secreto de Morrison durante 90 años.
A Frank le habría encantado todo esto. Siempre decía que las montañas tenían más historias que contar de las que teníamos tiempo para escuchar. Su teléfono vibró con un mensaje de Linda. Vi el documental de la PBS sobre el yacimiento de Morrison. Mamá y papá estarían muy orgullosos de lo que has logrado. Cuando estés lista para la próxima aventura, hay una historia sobre concesiones mineras abandonadas en Utah que podría interesar a la fundación. Dorothy se rió, imaginando más aventuras esperándola en la naturaleza, más tesoros ocultos que necesitaban protección en lugar de explotación. El trabajo que Morrison había comenzado estaba lejos de terminar en todo el oeste americano. Innumerables yacimientos seguían siendo vulnerables al desarrollo industrial que priorizaba los beneficios económicos por encima de la conservación. Martha, del juzgado, se había convertido en voluntaria habitual del centro de visitantes, donde compartía sus enciclopédicos conocimientos sobre la historia local con turistas fascinados. Tom Bradley había sido ascendido dentro del servicio forestal, en gran parte gracias a su enfoque innovador para proteger los yacimientos culturales sin restringir el acceso público. Incluso Jake Miller se había beneficiado del descubrimiento de Morrison. Su tienda de piensos vendía ahora recuerdos del yacimiento de Morrison y material de acampada a los constantes visitantes, lo que proporcionaba a Millbrook unos beneficios económicos sostenibles en lugar de extractivos. La ciudad que una vez se burló de Dorothy por gastar 50 centavos en un burro flaco, ahora la celebraba como su residente más famosa. Mientras los colores del otoño pintaban las montañas de tonos dorados y carmesí, Dorothy reflexionaba sobre el viaje que la había llevado a ese momento. El dolor por la muerte de Frank la había llevado a rescatar a Buster, y ese simple acto de compasión le había revelado posibilidades que nunca hubiera imaginado. La viuda matutina, que se sentía perdida y sin propósito, se había convertido en una respetada conservacionista cuyo trabajo protegería tesoros irreemplazables para las generaciones venideras. Pero esa noche, en ese valle protegido, donde se habían celebrado antiguas ceremonias y donde el coraje moral de un buscador de oro había creado un legado duradero, Dorothy sintió la profunda satisfacción que proviene de saber que has hecho algo importante. Había rescatado a un burro que nadie quería y descubrió que, a veces, los actos de compasión más pequeños conducen a los resultados más extraordinarios. En la oscuridad creciente, Buster levantó la cabeza hacia las montañas, alerta y atento como siempre. Quizás en algún lugar de la naturaleza salvaje, otro tesoro escondido esperaba a alguien lo suficientemente sabio como para comprender que la mayor riqueza no proviene de lo que tomamos de la tierra, sino de lo que elegimos proteger para aquellos que seguirán nuestros pasos. Las montañas guardaban bien sus secretos, pero Dorothy había aprendido a confiar en que, cuando llegara el momento adecuado, la persona adecuada siempre sería guiada para descubrir lo que había que encontrar. Y a veces esa persona sería guiada por un burro de 50 centavos, con una sabiduría mucho mayor que su humilde apariencia.